Muy buenos días de nuevo. Entramos en la segunda parte de este encuentro sobre las agentes literarias en el circuito editorial. La intervención que va a tener lugar ahora se va a centrar en un aspecto, en un subcampo dentro del campo editorial. También para enseñar algunos de los recursos y de las cuestiones que plantea el trabajo focalizado en un género concreto. De ello nos va a hablar Beatriz Coy, que es otra filóloga también de venida al mundo editorial. Estuvo becada en Estados Unidos el año final de su carrera y se incorporó a Raquel de la Concha, Agencia Literaria, en 1994. Está a cargo de los autores españoles en el extranjero y de editoriales y agencias internacionales, principalmente de literatura infantil y juvenil, que va a ser su tema ahora, para los mercados de lengua española y portuguesa. Desde 2003 forma parte del Frankfurt Book Fair Advisory Board. Beatriz. Gracias, José Antonio. Buenos días y gracias, José Antonio, de nuevo y a la organización por haberme invitado a participar a esta charla. Pero yo me pregunto si mi participación es necesaria. ¿Es realmente necesaria? Porque es un lujo. Gracias. Pero tanto Joan como Maribel han dado buena cuenta de la gestión de derechos de autor y entonces yo me pregunto por qué hacer una parte con la literatura infantil y juvenil. Si los autores de literatura infantil y juvenil participan y están integrados en el ecosistema editorial, tienen un proyecto, un producto cuyos derechos quieren vender a las editoriales, que son empresas con ánimo de lucro, que legítimamente quieren ganar dinero con optimizando la explotación de esos derechos, y los autores quieren también vivir de ello. Y si partimos de la base de que los modos, maneras, las dinámicas, la mecánica de todo el proceso de gestión, que es lo que nos lleva el objetivo de la charla, parece ser que fuera el mismo, ¿por qué hacer una parte? ¿Qué hace que la LIG, literatura infantil y juvenil, yo voy a decir todo el rato literatura infantil y juvenil o infanto-juvenil de carrerilla, porque lo de LIG nunca me gustó, pero es el acrónimo que encontraréis en textos especializados. De nuevo, ¿qué lo diferencia? ¿Por qué tiene que haber una charla aparte? ¿Es quizá el contexto? ¿Es su público? ¿Son los contenidos? Es que me gusta mucho este sector de la... Es por eso. De la edición, sí. Pues me podrás decir, ¿es Alicia en el País de las Maravillas literatura infantil y juvenil? Qué pregunta. ¿La Isla del Tesoro? ¿Lo es El Principito? Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer, ¿es literatura infantil y juvenil? ¿Quizá El guardián en el centeno? Tiene un protagonista adolescente. Las respuestas a estas preguntas, a si es o no es, o deja de ser literatura infantil, a si es el público, a si es el contexto, se prestan muchos matices, sino a opiniones apasionadamente encontradas. Pero hay algo que entrevera transversalmente todo este asunto y que es el mercado. Estamos hablando de empresas con ánimo de lucro que quieren explotar esos derechos que se les han cedido y según se encuentran con una realidad demoscópica que, según el barómetro de hábitos de la lectura encargado por la Federación del Gremio de Editores de España, y leo textualmente, recientemente viene a decir que, arroja estos datos, la juventud continúa siendo el sector de la población española que más lee en su tiempo libre. El índice de lectores comprendidos entre los 14 y los 24 alcanza el 74%. Por su parte, la franja de 6 a 9, el 86% lee en su tiempo libre, mientras que la lectura del grupo hasta los 18 se mantiene estable, con un tramo de edad de 10 a 14 en una posición destacada que alcanza el porcentaje del 85,7, casi 86. El porcentaje global de quienes leen su tiempo libre es del 64,1. Con este panorama, lo que intentaré será desbrozar lo que hay de común con la gestión de la producción adulta para que intentemos llegar a la esencia de qué es eso de lo infantil y juvenil. Una de las agarraderas, una de las excusas que he tratado de abordar para meterme en todo lo que es cómo abordar la gestión de la literatura infantil, la producción infantil y juvenil, son los canales de venta.
El mercado hispanohablante y el español en concreto, lamentablemente, siempre arrastró unos índices de lectura que estaban por detrás de la media de sus vecinos europeos y de otros mercados globales. Esto siempre se trató de paliar a través de políticas públicas vía las escuelas para revertir estos índices de lectura. De modo que una proporción muy grande del mercado, del mercado de literatura infantil y juvenil está en nuestro país y en lengua española está altamente condicionado por las recomendaciones curriculares. Editoriales que producen libros de texto que satisfacen las necesidades de los usuarios de las escuelas tienen paralelamente listas de literatura ad hoc para complementar y satisfacer las necesidades de las clases de lengua y literatura. Estas listas se llaman listas de prescripción. ¿Qué ocurre con las editoriales de literatura infantil y juvenil que no son de prescripción? Esas, en la industria las llamamos trade, comerciales como opuesto a prescripción, no opuesto a la calidad literaria, a lo literario del contenido. Estas editoriales siempre envidiaron a otros mercados, el anglosajón, el escandinavo, el centroeuropeo, que siempre gozó de un músculo comercial en ese área, para esas edades infantiles, mucho más potente del nuestro. Esas editoriales tienen que manejarse con los modos y maneras de una editorial adulta generalista. Campañas de marketing agresivas para hacer que sus productos lleguen a ese público, que es un público que, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, paga con su propio dinero en las librerías los libros que le han recomendado sus pares, que no padres. El hecho de que sea padre o madre, en mi opinión, invalida, como en ACME y el Correcaminos, automáticamente la recomendación. Tienen que ser sus pares. Y esa información fluye vertiginosa desde hace ya un tiempo con las tiktokers, influencers, todo el esquema de Internet en el que se mueven. Hay un ejemplo, por ejemplo, para poner de manifiesto la dicotomía entre la prescripción y la prescripción, Doing It, hacerlo. Es una novela del 2003 de un autor británico que se llama Melvin Burgess, que publica una editorial británica, Andersen Press, que tiene un régimen muy especial dentro del grupo Random House. Tienen total independencia editorial. En ese sentido no están sometidos a nada, pero participan de todo el músculo de distribución y demás beneficios de un gran grupo. Para lanzar esta novela, que es una crónica en primera persona de una iniciación sexual, un adolescente hablando de su primera vez, empapelaron los autobuses de Londres con una frase que decía algo así como «el libro que tus padres no quieren que leas» o a quien no les gustaría que leyeras, algo así. De modo que a la hora de gestionar los derechos de ese proyecto que tú como gestor de los derechos o propietario tienes, vas a tener que valorar. La premisa es la misma con respecto a la gestión adulta. Encontrar, y se ha mencionado, lo han mencionado Joan, lo han mencionado Maribel, encontrar la editorial apta, idónea para ese proyecto. Si tu texto, tu obra, va a ser susceptible de ser utilizado en el aula, tienes unas ventajas. Habrá un público cautivo durante unos años, cautivo, año tras año, aula tras aula, multiplicar. O sales de esas cuatro paredes y trasciendes, te vas al mundo generalista. Pero es el canal definitorio, es el único factor, la única agarradera para que encontremos esa diferencia con respecto al adulto. Aquí tenemos la maravillosa La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Esta es la cubierta conmemorativa del 25 aniversario de publicación de la novela. La novela se publicó en el 88, tiene 37 años, nunca ha estado descatalogada y fue lectura obligatoria en secundaria durante unos años. El canal no fue, Seis Barral no es una editorial de libros de texto, pero sin embargo entendamos aquí canal como que la prescripción es curricular. Tenéis que leer La lluvia amarilla y se os va a evaluar sobre ello. Durante varios años fue así. ¿Es La lluvia amarilla una obra de literatura infantil o juvenil?
Yo estoy hablando de infantil y juvenil como si fuera una especie de magma ameboso que va de los 0 a los 18 plus o los 24, como decía el barómetro, pero nada más lejos de la realidad. Ese magma está estrictamente estratificado en franjas de edad. 0 a 3, prelectores, 4 a 7, infantil, bla, 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 hasta llegar al new adult, young adult y lo demás. Y hay en esa primera mitad de los 0 a 12 algo omnipresente y característico, yo diría que en el 100% de toda la producción para esas edades, y que es otro de las agarraderas donde podemos ver diferencias desbrozando lo que tenga en común con la gestión adulta, y es la ilustración. Son obras que están siempre ilustradas. Y antes de que digáis nada, de 0 a 3 en la industria lo llamamos prelectores. Son lectores. Desde el momento en que descodificas un elemento iconográfico en tu cerebro, estás leyendo. Y José Antonio creo que puede aquí ilustrarnos bastante sobre ello y sobre la lectura, el proceso de la lectura. Bien, la ilustración que está omnipresente en esa primera franja, por dividir, es un elemento que necesita un soporte y que va a impactar en la gestión de los derechos de esa obra. El cuatricolor encarece, el cuatricolor condiciona el gramaje del papel, ello va a impactar en el precio de venta al público. Esto si hablamos de páginas. Si nos metemos en el maravilloso mundo de la ingeniería del papel, las virguerías que se pueden llegar a hacer con pop-ups, solapas, troquelados, cartón, plástico similar, los libros de baño sumergibles que los bebés chupan, todo ello soporta a esas imágenes. Y la negociación de todo eso es quizá diferente a la negociación de una producción adulta. No solamente desde el punto de vista físico. Pergeñar una obra ilustrada requiere un abordaje creativo, artístico, intelectual completamente diferente al de abordar la creación de solo texto. En contra de lo que mucha gente pueda pensar, las ilustraciones, por ejemplo, en un álbum ilustrado, no están ahí ni para decorar, ni para adornar o hacer bonito un texto preestablecido. En un álbum, el texto y las ilustraciones parlamentan, están perfectamente integradas, perfectamente se complementan. Si avanzamos en la franja de edad, digamos de los 7 a 12, por ejemplo, ahí un editor muy probablemente optará por una cubierta cuatricolor y entreverado en el texto pues 10, 12 ilustraciones en blanco y negro. Ahí la prevalencia del texto es mucho mayor, tiene más peso y arrastra. Y la relevancia de la ilustración puede o no, puede ser pertinente o no que se incluyan esas ilustraciones. Bueno, o se puede dar el caso de obras mudas, en las que sea pura y llanamente ilustración, no hay texto de ningún tipo. ¿Cómo se gestiona todo esto a efectos de derechos de autor? Las franjas de edad, por ejemplo. Os he dicho que era estratificado, muy estricto, de puertas para adentro. En cuanto atraviesas las fronteras, cada territorio tiene sus franjas de edad. Yo tengo un proyecto infantil, lo estoy gestionando y se lo vendo a mi homólogo, o he encontrado un editor alemán. Y le digo, este proyecto es para la franja de los 7 o 12 años. Y me dirá, aquí en Alemania va a ser 6-10. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Diferentes tradiciones, diferentes realidades escolares, diferentes acceso a las habilidades de lectoescritura, diferentes culturas, diferentes mercados. Lo mismo ocurre con las ilustraciones. Lo que gusta en Japón no tiene por qué ser lo mismo que gusta en América Latina. O se crea, vamos conformando culturalmente en nuestro territorio una sensibilidad iconográfica, estética, diferente en cada lugar, que hace que yo vaya a una feria y me digan, este álbum es muy francés. ¿Qué es lo francés? Hay algo difícil de definir, pero que agrupa cierto gusto que se va conformando culturalmente y que vamos mamando. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un editor brasileño, yo editor, me vende este proyecto infantil y me dice, ¿cómo? ¿Que no lo vais a publicar en color? ¿Qué pasa? ¿Que a los niños españoles no les gusta el color? Que este proyecto es no ficción, es 12 años.
y habla de los cambios hormonales y psicológicos, con humor, pero sin tapujos, diciendo las cosas por su nombre. A un niño español, si le pones color, inevitablemente, aunque sea de modo inconsciente, tiene unas connotaciones que lo repiten a lo infantil. Y el libro trata precisamente de hacerse adulto, de compro con mi dinero este libro sobre hacerme hombre. Eso hay que tenerlo en cuenta. En Brasil, seguramente, sí, el color iría. En nuestro mercado, no. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de esa gestión. Y luego en la negociación pura y dura, igualmente, yo, si estoy llevando un proyecto, estamos desde el punto de vista, el prisma de la ilustración ahora mismo, estoy llevando un proyecto ilustrado, muy posiblemente yo tenga que reportar a dos clientes diferentes, al autor y al ilustrador, que puede que no estén bajo el mismo paraguas. Y tú, comprador, vas a tener quizá que bregar con Maribel y conmigo. Maribel es la representante del ilustrador y yo represento al autor. Y Maribel legítimamente puede decir que mi autor es mi ilustrador es el consagrado, el que va a tirar de las ventas, el que va a conseguir que el libro venda. Así que eso del 50-50 a mí no me parece bien. Tiene que ser 60-40, si no 70-30. Y yo, que llevo los derechos de ese autor, efectivamente es una nueva voz, nunca ha sido publicado previamente, lo voy a conseguir colocar por primera vez, voy a tener que pelearme los mejores términos y condiciones para él. Es decir, la gestión de lo infantil y juvenil se complica. Para ese comprador, que va a tener que, es una relación a tres bandas, va a tener que bregar con Maribel y conmigo. Se complica. Se complica también porque va a tener que contar en su presupuesto con un dinero extra. Tú puedes picar un texto, pero no puedes picar una ilustración. La ilustración tiene que ir soportada con una definición específica, con un software específico para que el departamento de producción del homólogo alemán pueda imprimir decentemente. Y eso implica un gasto en archivos. Es decir, la creación de ese soporte digital cuesta dinero, hay que tenerlo en cuenta también. Y entramos en otra liga, eso ya son palabras mayores, las coediciones. No todos los editores del mundo, impresores del mundo, son capaces de crear, producir esas virguerías de papel, esos pop-ups maravillosos a un precio unitario no prohibitivo, habiendo montado un tinglado impresionante al reunir a varios editores internacionales, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus lenguas, y que piden tiradas específicas y que han unido fuerzas para conseguir ese precio unitario, que bien puede o no incluir el royalty del autor, que bien puede o no incluir el precio del transporte, donde hay unos elementos extraeditoriales que van a impactar en ese precio. Un conflicto bélico que haga que se encarezca el carburante, que le hace falta al barco, que lleva la tirada de puerto a puerto hasta donde yo lo necesito. O un repunte de piratería en las costas de Somalia, donde el barco que viene de China de nuevo tiene que pasar. Hay varias editoriales organizando coediciones que se niegan, sobre todo recientemente, a dar precios de transporte. No tiene nada que ver, es muy volátil el precio que se puede acordar cuando se negocia el precio a cuando tienes que pagar el tercer plazo de esa tirada que has encargado. Pero me podréis decir, bueno, ¿esto qué diferencia hay con la producción adulta? Un editor adulto puede estar planeando la publicación de un libro sobre el Antiguo Egipto que le han comprado a un académico de una editorial universitaria en Estados Unidos y que va a estar profusamente ilustrado, va a tener fotos que van a tener, para las que van a tener que pedir permiso y archivos al Gran Museo del Cairo, al British Museum o al archivo del propio autor. Entonces, es la ilustración, de nuevo, definitoria de lo infantil y juvenil o de esa gestión de lo infantil y juvenil. Maus, premio Pulitzer del año 93, novela gráfica. Si no me equivoco, creo que fue el primer caso de un premio tan prestigioso concedido a una obra gráfica, ilustrada. ¿Es infantil y juvenil? Persépolis,
long-seller internacional vendido en los territorios y lenguas más exóticos que podáis imaginar. ¿Es literatura infantil y juvenil? Esto me lleva al tercer elemento, y quizá el más conflictivo y el más interesante, que es los contenidos en la literatura infantil y juvenil. Vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Es Alicia literatura infantil y juvenil? ¿Lo es El Principito, La Isla del Tesoro, El Guardián del Centeno? Son preguntas trampa, un poco trampa, y alguien ya se habrá dado cuenta. Es decir, todas forman parte del canon de la literatura universal, todas están escritas por varones, que es lo que se nos enseña así de primeras, las primeras cosas que te vienen, y no están ilustradas. Algunas sí, incluso alguna tiene una relevancia. El Principito, las ilustraciones tienen su... pero en sí mismas no. Pero bueno, en mi defensa voy a decir que también os he planteado tanto Maus como Persépolis, pero quizá aquí las respuestas a la pregunta que hacía sean un poquito más obvias. Quizá la temática, quizá infantil no, pero juvenil. Pero no me voy a andar ahora con trampas. Voy a poneros ejemplos de quizá lo más representativo de la literatura infantil y juvenil, que son los álbumes ilustrados. Esta es la cubierta original de Leo Leoni, 1959, traducido al español como Pequeño Azul, Pequeño Amarillo, y es el canon, es un icono, forma parte del canon de la literatura infantil. Este álbum ilustrado es literatura infantil y juvenil. La brillantez, inteligencia, ingenio, sofisticación de este álbum, ¿de verdad no puede ser disfrutado por un público adulto? ¿Dónde viven los monstruos? 1963, Maurice Sendak. ¿Habrá otro álbum más icónico que este? ¿Más estudiado, diseccionado, analizado? Tiene hasta una versión cinematográfica. ¿Qué podemos esperar del rey del terror, Stephen King, y su adaptación de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, Maurice Sendak? El epítome de los terrores infantiles por el rey del terror. Toda la cobertura que ha tenido, por ejemplo, en el Publishers Weekly, que habla de que este otoño se publicará, infantil, juvenil, no, ¿quién lo comprará? Sí, no. El debate sobre los contenidos de lo infantil y juvenil, en mi opinión, sí, creo que tiene que ver con la intersección entre lo artístico de esos contenidos con las necesidades mercantiles y comerciales. A efectos del contenido, la gestión de esos derechos. Os he dado como tres agarraderas. Por un lado, los canales, la ilustración con su idiosincrasia, estadísticamente, porque hay una profusión de ilustración, y en cuanto a los contenidos. De nuevo, la premisa básica que no se diferencia de lo adulto, y es encontrar la editorial óptima, la apta, la ideal para ese proyecto. Ahora, ¿cómo lo defines? ¿Cómo lo consigues? Si tu contenido en un mercado de prescripción tiene algún elemento sensible que la haga conflictiva en el aula, en un mercado en el que en la escuela pública hay AMPAs, asociaciones de padres y madres, también las hay en los colegios privados y concertados, en casi el 100%, 99, controlados por la Iglesia Católica. Todo tema que toque feminismo, identidad sexual, derechos LGTBI+, religión, política, queda invalidado. Esas ventajas de tu público cautivo y tu texto, desde el punto de vista del contenido, tu texto, tu obra, quizá no pueda ir por esa vía. Quizá irá por la comercial, por la que traspasa esas paredes del aula. Las franjas de edad. En la Feria del Libro de Bolonia, que es la feria del libro infantil y juvenil más importante del mundo, se celebra anualmente en primavera en esta ciudad italiana,
Desde hace unos años yo observo el desembarco de editores y editoras que tú, como gestor de derechos, en tu radar los tienes asignados de manera estanca a listas adultas. Y, sin embargo, están viniendo a Bolonia. Y lo que te piden es libros para chicas de 15 a 35 años. 15 a 35 años. Y dices, se están borrando esas franjas tan estrictas, las realidades cambian, el inicio de las experiencias sexuales baja, de edad, hay ahí. Esta petición va, por ejemplo, ligada a un tema que los contenidos, de nuevo, reflejan en su maravillosa complejidad y conflicto. Y es, por ejemplo, el subgénero del dark romance, el romance oscuro, que no deja de ser la romantización de relaciones tóxicas. De manera que, si tú sabes que tu texto, y tú como gestor, va a ir a parar a una lista adulta, sin paliativos, nada de fútbol femenino, ni literatura infantil y juvenil, adulto. Y sabes que las lectoras, porque en su mayoría son lectoras, van a ser mujeres hechas y derechas, consentidoras, mayores de edad, que saben con lo que se encuentran, no hay problema. Pero si sabes que ese texto va a ir en una lista en la que chiquillas de 15, 16, 17 están mamando de ahí ya tenemos debate. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de la gestión. La separación por edades, esas franjas de edad, también se prestan a debate. Hay todo un movimiento de autores y autoras que no quieren ver sus libros marcados como una vaca con el 7 a 12, porque entienden que va en detrimento del lector. Esos niños que tienen 14 y leen y leerían un texto de 16, se ven intimidados por el esto es para 16, esto yo no puedo. Y piensan que es un artificio con propósitos mercantilistas que nos pueden ayudar en la industria, incluso en la prescripción, pero nada más. Y luchan por abolirlo, de hecho. Y hay otro elemento, en mi opinión, que sobrevuela todo el asunto de los contenidos entre el gran público y también entre los propios autores. Hay muchos autores de literatura adulta que están convencidos de que crear un libro infantil consiste sencillamente en rebajar la complejidad del vocabulario, grandes dosis de moralina, de paternalismo, de condescendencia, voilà, ya tiene usted su libro infantil y juvenil. Y el resultado suelen ser engendros que exudan ñoñería por cada uno de sus poros y que las criaturas detectan así. Y no prosperarán, esas obras no prosperan. Yo soy más de la opinión, como C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, que reflexionó bastante sobre esto y que decía que el buen libro infantil es aquel que puede ser disfrutado también por los adultos. Vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Es Alicia, literatura infantil y juvenil? ¿Es El guardián en el centeno, literatura infantil y juvenil? ¿Lo es El Principito? Yo creo que, como en muchos otros ámbitos de la vida, las preguntas quizá puedan ser mucho más interesantes que no las posibles respuestas. Gracias. 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 Muy bien, muchas gracias, Beatriz. A vosotros. Para complicar las cosas, llegamos ahora a nuestro último eslabón, la cesión de derechos audiovisuales, con la pregunta de que qué logra y qué pierde el autor. Willy, o Guillermo Sabelson, fue editor independiente en Argentina y en México. Ha sido directivo de grandes grupos en Madrid, Ediciones El País, Alfaguara, Aguilar, y en Buenos Aires con Planeta. En 1998 fundó la agencia literaria Sabelson Graham, que dirigió 20 años y hoy continúa a cargo de Bárbara Graham. Actúa como consultor editorial para escritores y gestionando acuerdos con el mundo audiovisual. No importa. Tiene un blog sobre estos temas, donde va tocando temas como los que ahora veremos, que es sabelson.com, y también es, curiosamente, autor de un libro. Hay pocos agentes que hagan un libro de memorias, pero bueno, él ha sido uno,
llamado El enigma del oficio, Memorias de un agente literario. Willy. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias a todos y a los que lo posibilitan. Pensando en qué se puede decir en media hora y en mi historial, mi propuesta era ver qué sucede en el mundo de los derechos literarios que se venden al mundo audiovisual, o sea, cine y televisión, y siempre desde la perspectiva del autor. Quiero decir que yo no ejerzo como agente literario, sí fundé y dirigí una agencia literaria en la que hicimos un proceso de transición y en un momento yo me retiré, pero mantengo el manejo de los derechos audiovisuales. Hay todo tipo de agencia y todo tipo de editoriales. Y lo que hemos escuchado y lo que digo hoy no es representativo de lo que sucede en el total del mercado o de la situación, por lo menos del mundo de la lengua castellana. A mí me gustó mucho escuchar a Joan Tarrida, pero yo tengo claro que Galaxia Gutenberg es una editorial que vive en otra galaxia. Lo digo con todo cariño y respeto, y que mantiene unos valores que es una lucha constante que seguramente ellos vivirán todos los días. ¿Qué sucede? Los cambios que tenemos en el mundo y por supuesto en nuestra actividad en los últimos 20 años superan a no sé cuántos siglos, quizá 400. Para darnos una idea, yo diría, tomando un ejemplo inicial de José Antonio, ¿por qué al autor se le paga el 10%? Porque esto viene de una tradición de hace 80, 100 años. Un editor norteamericano vio que las editoriales, es decir, lo que hizo es un sistema lógico. Un tercio de los beneficios para el autor, un tercio para el editorial y un tercio para los libreros. Eso hoy no existe más. Cambió totalmente. A las editoriales les cuesta ganar un 10%, el canal comercial es mucho mayor que un tercio, sin embargo los autores se mantienen el 10%. Esto es una situación que requiere ser revisada, pero tiene que ser revisada en el contexto de una, no sé decirlo en términos económicos, en el contexto de una nueva manera de hacer los números. Otro cambio muy tremendo, y del cual todos han mencionado, es que el concepto de exportación de libros, hablo de libros tradicionales en blanco y negro, no de libros infantiles, ha cambiado. No solo a partir de la guerra de Ucrania, del aumento de los fletes, etcétera, sino que ya no tiene sentido mandar containers con libros cuando es mucho más barato imprimir los libros localmente en cada lugar, y las tecnologías de los bajos tirajes permiten hacer los ejemplares que se necesiten. Un drama del editor tradicional es que manda 500 ejemplares en depósito y a los 3 años se vendieron 250 y los otros 250. Si están en Colombia no los puede traer porque es más caro que destruirlos, etc. Entonces, el cambio del concepto de la remuneración del autor, el cambio del concepto de la exportación y el último, que es más reciente pero es tremendo, es que hay una tendencia internacional política de retirada de los estados. Y eso lo vemos cuando llegamos a nuestro bajísimo nivel en el mundo, que nuestro pequeñísimo, no bajísimo, en que no hay apoyos a las traducciones, pero lo que no hay son muchas más cosas. Entonces, esta retirada del concepto tradicional del Estado, de actividades como la cultura, la salud, la educación, etcétera, nos afecta terriblemente. Con lo cual sí paso a el objeto de lo que venía planeado. Cualquier acuerdo entre un autor y una empresa audiovisual, que ahora veremos cómo son, es esto: un acuerdo de enorme desigualdad. Negociar un contrato
entre dos partes de una gran desigualdad es muy complejo y por supuesto hay que hacer muchas negociaciones, que es una manera elegante de decir concesiones. En el mundo audiovisual yo divido entre tres grandes grupos de compradores de derechos. Las grandes plataformas, que son las que conocemos, Netflix, Sony, Apple, etc., son todas norteamericanas, que distribuyen y financian. En general no producen y se dedican a la comercialización y su negocio es tener millones de suscriptores y es un negocio en el que les va muy bien y en el que avanzan y que cada vez que quieren producir algo vuelven atrás y se dan cuenta que no es su negocio. Existen los estudios, que es algo minoritario. Un estudio es una compañía productora que tiene instalaciones físicas y tiene capacidad de producción. Amazon, que lidera las grandes plataformas y lidera los estudios, se compró los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero lo que se compró inmediatamente los transformó en una urbanización de lujo que se está haciendo en Hollywood, lo que eran los estudios de la Metro. Pero ¿con qué se quedó? Con 9.000 películas que existían propiedad de la Metro y que ahora Amazon nos las va vendiendo de todas las maneras posibles. Y luego están las compañías de producción, que cada vez son menos, porque cada vez son más los productores independientes. Y esta es una figura tremendamente interesante y mayoritaria. No crean que es como en el mundo de la edición, que el productor independiente es minoritario. Por supuesto que las reglas económicas son de fuego, ¿no? Cuanto más éxito tienen sus producciones, más crecimiento tiene. Aquí nosotros vendemos contenidos, que es una palabra que a los escritores no les gusta, pero es muy clara, a aquellos productores que luego van a vender a las plataformas. Yo tengo aquí una experiencia que está vinculada a lo que en el mundo de la edición llamamos la mid-list. Quiere decir que nunca trabajé con ningún escritor que sea un tremendo bestseller, por ejemplo, García Márquez. Por lo tanto, esto solo se aplica a mi experiencia de escritores de mid-list. ¿Qué es mid-list? Los que ni dejan de vender, no venden nada, ni los que están entre los bestsellers. O sea, el 90% de los escritores, que venden entre 2.000 y 6.000 ejemplares, o menos. Yo creo que algo que no sabemos hacer en la nueva etapa del mundo, la nueva etapa del siglo XXI, es vender estos derechos. Hay dos formas de vender. La proactiva, que vamos a los festivales. Por supuesto que cuando uno ve el Festival de Cannes, ¿no? El festival no es la alfombra roja, las fotos, las actrices. El festival es el negocio que hay atrás, como una feria profesional de compra-venta de películas, de derechos de producción. Eso es lo que sostiene el festival. Lo otro es la pantalla mediática que hace que todo el mundo vaya ahí. La venta proactiva de derechos se maneja de la forma que todos conocemos o imaginamos. Mails informativos, newsletters, dossiers, reuniones presenciales en ferias y festivales. La venta receptiva es la que no producimos nosotros, la que nos llega. Nos viene un interesado que muchas veces no sabemos cómo llega a nosotros, ni ellos lo saben. En 5 años y 150 contratos firmados, que es mi experiencia, lo cual quiere decir 1.000 contratos de opciones, ¿no? 150 de obras realizadas, que después lo vamos a ver. Lo proactivo, lo que ha salido de mí o de colaboradores originalmente, son el 15%. El 85% han venido a comprarnos. Esto es una vergüenza lo que digo, porque una agencia que vende derechos, que el 85% termina siendo gente que pasaba y entró a tomar un café, es
es un fracaso y no hemos encontrado todavía la solución a esto. Para mostrarles por qué es un fracaso, yo tomé de una agenda mía de hace varios años un día de citas hechas meses antes en la Feria de Frankfurt. No miren los nombres, porque algunos le dirán cosas o no, miren las horas. Desde las 9:15, que tuve una reunión de 15 minutos con la editora francesa, hasta las 22:30, casi fue una reunión cada media hora. Una excepcional con un productor de televisión a las 17, otra que me interesaba mucho con un agente alemán, luego un cóctel en un hotel, luego una cena en un restaurante y luego otra vez para ver a alguien en un restaurante. Es absolutamente impensable que así uno pueda vender seriamente la obra de un autor. Y si un autor ve esto, tiene toda la razón del mundo en molestarse. ¿Qué sucede hoy? Que la verdadera venta no sucede en este tipo de eventos. La verdadera venta en cantidad sucede de forma digital y de recursos digitales y de aplicaciones y de software de venta de derechos que avanzan a grandes ritmos. Las ferias profesionales como la de Frankfurt decrece. Cada año tienen menos metros cuadrados, menos participantes, pero como son gente del libro, inteligente, van desarrollando plataformas de venta inteligentes, porque hay algunas desastrosas. ¿Cuál es la gran pérdida del mundo digital? Que alguien lo mencionó antes. El mundo digital no tiene pasillos, no hay encuentros de pasillo, no hay encuentros de cena, no hay encuentros en el lavabo, porque yo recuerdo una cosa que no podía concretar y se concretó cuando nos encontramos en el lavabo los dos. Todo eso no previsto no existe en Zoom. Desde el punto de vista de los escritores, que es en lo que me quiero tratar de centrar, vender una novela tiene ventajas y desventajas. En realidad creo que son casi todas ventajas, pero tiene una cantidad de concesiones y una cantidad de acuerdos que tiene que ver con la relación de la debilidad y la fortaleza. Voy a tratar de contarles mínimamente cómo funciona. Esta imagen del productor que tenemos, por lo menos mi generación, muy metido en la cabeza, Carlo Ponti, el gran productor italiano casado con Sofía Loren, es una figura que no existe más. Era el productor inversor que tenía un estudio propio o contrataba a Cinecittà. Pero esta figura del productor no existe más. Desapareció, pero absolutamente. El productor de hoy es un productor independiente, es un profesional que no tiene localización geográfica y si la tiene nos olvidamos de preguntarle dónde está porque nunca sabemos en dónde está. No tiene una estructura fija, o sea, no tiene gastos. En mi experiencia es un 80% hombres y un 20% mujeres, al contrario que en el mundo de las agencias literarias, que es creo que 95% mujeres. Es joven, desde mi mirada, joven quiere decir entre 30 y 40 años, y su trabajo consiste en ubicar contenidos, es decir, elegir una novela y firmar un contrato de opción. ¿Qué es una opción? Una reserva por un plazo largo, que puede ir de 1 a 3 años, que tiene la posibilidad de comprar definitivamente esos derechos en exclusividad. Quiere decir que el autor queda bloqueado y si al día siguiente de firmar una opción aparece un productor con una gran inversión, no lo puede hacer. ¿Qué hace este editor independiente? Desarrolla el proyecto audiovisual, sea una película o sea una serie o una docuserie o todas las variantes que hay. Ese desarrollo consiste
en una serie de desarrollos, es la mejor manera de llamarlo, de contenido, de personajes, de escenarios, en condiciones de salir a vender ese proyecto que el agente literario no tiene desarrollado. Tiene la novela y puede hablar muy bien de la novela. Ese productor se relaciona con Scouts, que es una figura muy importante en el panorama de la edición, que es, como la palabra lo dice, el que se conecta con los autores y con los editores y transmite a sus clientes una información antes de que la información sea pública. Por ejemplo, Landeros va a publicar una novela sobre tal cosa que creemos que puede ir. Esa información, que todavía no se ha dado a conocer, es la que transmiten los Scouts. Se relaciona con agencias literarias, con agencias audiovisuales, que las hay, y con editoriales. Ese productor tiene que preparar una presentación que va a presentar a una plataforma o a veces a inversores. El mundo audiovisual está lleno de inversores cuyo trabajo es exclusivamente invertir. Invierten X euros o millones de euros o X porcentaje en una película, en una serie, etc. Está cambiando en los últimos, pero yo diría 3 años, no más, por la tendencia al paquete cerrado, el closed package, como se llama, que implica que el que vende el proyecto tiene que entregar hasta el presupuesto de producción. Tiene que realizar un documento que contiene la síntesis de la obra en un folio. Es muy difícil sintetizar una obra bien sintetizada en un folio. Tiene que entregar un tratamiento, un treatment, que es una descripción de cómo ve en términos audiovisuales esa novela, que suele ser en 10 a 15 folios, pero a veces tienen 40, a veces tienen imágenes. Tiene que decir y explicar cómo son los personajes principales y los secundarios. Tiene que pensar y proponer cuáles son los escenarios posibles, lo cual implica imágenes. Esto se puede rodar en el Cecido, esto se va a rodar en las montañas rocallosas, etc. Tiene que proponer writers y showrunners. Writers son guionistas, pero es un guionista muy particular, totalmente penetrado por el negocio y por la demanda del mercado. Y lo digo con respeto, no despectivamente. Y showrunner, que lo digo con un poco menos de respeto, es lo que nosotros antes llamábamos el director o la directora. Fíjense el cambio conceptual de una directora de una película a un showrunner, el que cuida el show. Hoy el showrunner es la figura clave y los showrunners exitosos, quiere decir que sus series se venden muy bien, son muy cotizados y tienen contratos para los próximos 5 años. Tiene que presentar un proyecto de casting, quiere decir quiénes son las actrices y los actores que yo veo en esta serie, sin necesidad de contactarlos. Entonces, yo no sé mucho del mundo de actrices y actores, quiénes son los más famosos, pero ponen la foto de alguien que ven que puede ser ese personaje. No se trata de que ofrece contratarlo, se trata de darle al inversor o a la plataforma, transmitirle lo más posible qué puede ser ese proyecto. Tiene que hacer un calendario de producción. Esta película lleva 4 semanas, 7 semanas, esta serie lleva 18 meses, y desarrollar el calendario, el trabajo de guión, el trabajo de contratación, de casting, de búsqueda de escenarios, y todo el trabajo de grandes equipos que trabajan en estos desarrollos. Y luego tiene que ser un presupuesto estimado. Hay software que hacen todo esto, y lo hacen bastante bien, muy caros, pero que tienen los productores. Hacer un presupuesto estimado de una serie que puede tener 8 episodios es muy, muy difícil.
existen los agentes de actores y actrices, por lo tanto puede consultar cuánto me costaría contratar a tal y le pueden decir entre 100.000 y 10 millones de dólares, según quien sea. En función de eso va a armar el presupuesto. Y luego tiene que ser algo muy difícil, que es encontrar en esa novela o en ese contenido o en este proyecto que presenta ¿cuáles son las posibilidades de futuras temporadas? A ver, si la serie es un éxito, haremos una segunda temporada, una tercera, y así mientras haya gente que la vea. Por lo tanto, va a haber que recrear la historia, porque una novela no se puede dividir por temporadas. Es decir, ¿qué personajes, qué historias o qué situaciones nos permiten crear la siguiente temporada? Y el autor va a tener que ceder el derecho de que ese productor desarrolle nuevas temporadas de su obra, sobre las que no tiene ningún control. Este es el modelo del productor de hoy. Si alguien quiere, le puedo enviar las diapositivas, ¿no? Si tenemos una productora, un productor, son casi todos productores, como les decía, interesado en firmar un contrato de opción, la reserva exclusiva suele tener 2 o 3 posibilidades de plazos. Por ejemplo, una primera opción de 12 a 18 meses, el productor trata de que sea de 24, nosotros tratamos de que sea de 12, transamos en 18, a veces sí, a veces no. Hay empresas como Netflix, cuando contrata directamente, dice, nosotros no vamos a tocar este proyecto hasta dentro de 18 meses. Si me das 18 meses, me quedan 6 para desarrollarlo, no lo quiero. ¿Qué hacemos? Es un dilema muy serio. El autor, ¿qué hace? Dejamos bloqueado ese proyecto por 3 años para ver si Netflix decide hacerlo o no. Son problemas. Se establece un pago, que luego veré, vamos a hablar de números, por la primera opción, y el productor tiene derecho a que, vencidos los 18 meses, dice, no pude hacerlo o no pude venderlo, tomo la segunda opción de 12 meses con otro pago a cuenta. El autor ni su representante se pueden negar. El contrato obliga a aceptarlo. Y muchas veces se fija una tercera opción, porque a veces 24 o 36 meses no alcanza, en especial en el mundo de la televisión. Se establece una tercera opción de cierto castigo, aunque el castigo es poco, pero bueno, 6 a 12 meses más, y el pago que hacen ya no es a cuenta de lo que se acordó pagar, sino es a fondo perdido. En ese sentido es un castigo. Este proceso implica hasta 3 años y medio de bloqueo sin compromiso de realización. Quiere decir que a los 3 años y medio nos pueden decir no. Costo para el productor, perdió lo que pagó a cuenta. Por lo tanto, ahí habrá una discusión. Nosotros querremos que sea mucho, el productor querrá que sea poco. Pero además hemos perdido otra cosa, que es la oportunidad. Porque ese productor que llega a nosotros, ¿cómo llega al autor? Llega a través de que la novela tiene éxito, llega a la recomendación de un amigo, llega a través de la información de un scout o llega a través de lo que se comenta en los medios y en las redes. 3 años después de publicada una novela, si no fue un éxito, que es lo que sucede con más del 90% de los libros publicados, hablo de éxito de ventas, no de éxito de calidad literaria, ese libro ya no existe en librerías. Se devolvió, la oportunidad pasó. No va a ser fácil encontrar un nuevo productor, aunque a veces aparecen productores que compran obras del siglo XIX, por supuesto, pero no es lo habitual. El autor deberá cederle, quiere decir darle, firmarle al productor. Si se concreta la opción, que lo llamamos ejercer los derechos,
los derechos exclusivos por 10 a 15 años y los derechos de explotación de ese producto audiovisual perennes. Perenne quiere decir por lo menos hasta 70 años después de muerto el autor, y después pasan al dominio público, o sea, para el resto de la vida. Esto de la exclusividad a 10 o 15 años es algo muy nuevo que hemos conseguido en los últimos 3 años. Quizá la agencia Balsais un poco antes, pero 5, porque en especial los productores y las plataformas norteamericanas contrataban sin plazo de vencimiento, o sea, de por vida. Y además se resistían a algo que también me parece fundamental, que es si no se hace la producción audiovisual y pasan unos años a determinar, los derechos revierten al autor. Hasta ahora no. Si lo compraban, lo pagaban y no la realizaban, el autor no podía venderlo a otro. Por lo tanto, quedaba bloqueado de por vida. Le cederemos una reserva exclusiva del segundo formato. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor que compra para hacer una película se reserva en exclusiva el derecho de hacer una serie. Y el que compra una serie se reserva el derecho en exclusiva de hacer una película, que es otro tema de negociación. Yo trato de que ese derecho, esa reserva, sea por 1 año a partir de la fecha de estreno del primer formato. Si no se entiende lo que digo, lo explico mejor, ¿no? También trato de que si a los 5 años, 5 años es una barbaridad en este mundo del libro y del audiovisual, si a los 5 años de estrenado, si a los 5 años de ejercido los derechos, o sea que le pagaron al autor, no se hizo la producción, los derechos revierten al autor. Piensen en el autor, dio 2 a 3 años de opción, más 5 años. Si 8 años después la obra no se hizo, recién tiene derecho a poder volver a venderla. El autor le cede al productor el derecho de asociarse o revender a terceros. Quiere decir que el productor compra para venderle a otro. Por lo tanto, el contrato que firmaremos lo autoriza eso. ¿Y esto cuál es la importancia de esto? De que a veces el productor es un amigo. Yo representaba a un autor que es amigo, que me dijo, no, el director es un amigo mío. Y entonces le vendió una obra por muy poco precio. Pero resulta que el director terminó vendiéndole la película a Disney, que es una de las plataformas, que le pagó $10 millones o de euros. Entonces el productor ya no era un amigo, porque no le dijo, te doy la mitad. Dijo, no, yo ya te pagué. Y tenía razón. Entonces, aunque el productor sea un amigo, si uno tiene que saber que le está cediendo el derecho de vender a otro que no es amigo, o quien puede no tener contacto, o a quien puede no respetar. Porque una cosa es un productor que uno lo respeta por su trayectoria, y otra es Walt Disney. Y también le debe ceder otros derechos varios, como el remake, que es si la película tiene éxito, viene otra productora que la rehace con un nuevo guión, etc. El merchandising, que el merchandising es un negocio impresionante para muy pocos. ¿Qué es el merchandising? Vender el Rey León, el peluche, la taza para el café y todo eso. Y otro tipo de derechos. ¿Qué va a recibir el autor? Primero, las promesas de reactivación de la venta de su novela. Es lo primero que dice el productor. No, si hacemos la serie, vas a vender como loco y ahí vas a ganar dinero. En realidad es un argumento para pagar poco. Cuando se hace la serie de televisión, el 90% de los libros no existe más. Se descatalogó, el librero lo devolvió, se destruyó el stock, etc. Se obtiene
prestigio, likes y otros valores intangibles. Para algunos escritores valen, lo saben utilizar, para otros no vale nada. También el autor recibe un refuerzo en su posicionamiento para proyectos futuros. Quiere decir, yo he vendido esta serie a Apple TV, se estrenó, tuvo éxito de una segunda temporada, frente a su editor va a negociar condiciones económicas mejores. ¿Y qué recibe? Que se deja para el final, pero que no tiene discusión, una remuneración económica significativa. En última instancia, el escritor o la escritora tiene que saber que lo único concreto que recibe es lo que está abajo en negras, una remuneración económica. Esto no entra en el sistema de pensamiento de los escritores, porque cada uno de nosotros, según su formación y según su actividad, tiene un sistema de pensamiento, de valores, de razonamiento, y aquí nos enfrenta a que lo único seguro que tenemos es lo que nos van a pagar. ¿Qué es lo que no va a recibir el autor? No va a recibir satisfacción estética o conformidad con el producto audiovisual. El 70% de los autores rechaza, no reconoce la película o la serie en relación a su obra. En los contratos se suele incluir el derecho del autor a quitar su nombre. A tal punto los conflictos han sido grandes. Pero además, en especial con Estados Unidos, que los contratos tienen 40, 70 páginas, ha afirmado que no va a manifestar su desacuerdo en caso de que tenga desacuerdo. Por lo tanto, ¿qué hacen? Son los escritoras o escritores que no asisten al estreno, porque no pueden poner cara de festejo cuando lo que ven no le gusta. Existe en Europa el concepto de los derechos morales, que tiene su origen en el derecho romano, no lo sé explicar en términos jurídicos, pero implica que nadie tiene la capacidad de hacer, para ser groseros, una comedia de Hollywood con una película, con una novela dramática. O sea que no se puede traicionar la originalidad o la idea que transmitió el autor. En Estados Unidos no existen los derechos morales, pero además te hacen firmar específicamente que el autor renuncia a ejercer sus derechos morales. ¿Y qué sucede luego? Que solo excepcionalmente el éxito de una serie o una película modifica la venta del libro. O sea, que era mentira eso de que el prestigio y el dinero te va a venir porque vas a vender muchos libros. El consumidor de series no es un lector habitual. El de cine lo es un poco más. Pero cuando la película se estrena, que pasaron 2 o 3 años, es muy probable que el libro no exista más. ¿Qué es lo que es importante y lo que pretendo con todo esto? No estoy hablando mal de los productores, estoy tratando de que hay que saber lo que uno va a firmar. Hay 2 grandes líneas que no investigué demasiado en el mundo de la escritura, que es los que exigen el control total y la participación. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, tú lo sabrás mejor, pero que en vida él quería controlar lo que se hacía y es muy comprensible. Entonces no se hizo ninguna gran obra mientras él vivía. Miguel Delibes, Juan Rulfo, y están los escritores que consideran que la obra audiovisual es la creación de otro, no la de él. El más famoso es Hemingway, Ricardo Piglia escribió mucho sobre esto, Pérez Reverte, Stephen King, Rowling. Sí, Rowling no tuvo el control de las películas de Harry Potter, las tuvo, no sé quién las hizo. Entonces el escritor debe decidir de qué lado está. Las 2 posiciones son muy respetables y más que nada hacen a la tranquilidad interna futura y a la capacidad de negociación que tiene quien va a negociar. ¿Le vamos a vender al que te pague más, y es lo más importante, o le vamos a vender a quien estés más contento porque te permita participar, refleje más tu obra? ¿Qué gana el autor ahora hablando en euros?
Y vuelvo a recordarles que estoy hablando del autor Midlist, ¿no? Al firmar el contrato de opción, entre 5.000 y 20.000 euros por la primera opción. Yo no he hecho menos de 5.000, miento, bueno, hice uno de menos, por pedido del autor. Y tampoco he hecho más de 20.000 euros por la primera opción. Un pago más o menos similar por la segunda opción. Y si se concreta la adquisición, no puse la tercera, que suele ser bajo, porque esos pagos son a cuenta del total. Cuando se concreta la adquisición, o sea, terminan las opciones o ha vendido su proyecto y se empieza antes, lo que llamábamos ejercer la opción, en cine cobra entre 35.000 y 150.000 euros. Lo que he hecho yo es agregar bonus. ¿Qué son bonus? Bueno, son un poco absurdos. Al principio eran por el número de espectadores pagos. Resulta que hay países, yo he trabajado básicamente con latinoamericanos, donde es imposible saber cuántos espectadores hubo. Hay otros que sí, en Estados Unidos se sabe precisamente. Entonces yo lo he ido cambiando por el prestigio que le da rendimiento al productor. Si tu película es elegida por tu país para ser candidata al Oscar, $15.000 más. Si gana un premio Oscar, $25.000 más. ¿Por qué? Porque una película gana el premio Oscar y el productor la vende a los distribuidores o a las salas o a las cadenas a mucho más precio. Entonces, cuando uno dice lo que quiero es que si ganas mucho le des una pequeña participación, es un argumento atendible. En el caso de la serie de TV, después de muchos errores, yo he ido simplificando el acuerdo. ¿Por qué lo he ido simplificando? Porque yo llegué a la conclusión hace mucho de que un contrato entre una parte muy fuerte y una parte débil no es un contrato para ir a los tribunales. Y esta es la diferencia entre una agencia literaria o un consultor editorial y un abogado. Los abogados hacen piezas jurídicas mucho más perfectas que la que Maribel contaba que firman con el autor y se espantan de las que hacemos nosotros, pero nosotros sabemos que ningún escritor va a llevar a Disney a los tribunales en Estados Unidos. Primero porque le cuesta $200.000 de abogados y segundo porque las posibilidades de ganar son muy pocas. Entonces yo he ido transformando el acuerdo económico en un pago por episodio. Y eso es indiscutible, porque cuando el episodio se transmite es un episodio. Y esos episodios oscilan entre 5.000 y 2.000 euros por episodio producido, sin necesidad de establecer un límite de episodios o de temporadas, que es otro tema complejísimo. Bueno, si hizo una temporada de 8 episodios, le fue muy bien y quiere hacer otra, ¿volvemos a negociar? No. Porque estas negociaciones son agotadoras, además, para todas las partes. Tú pagas 10.000 euros por cada episodio y puedes hacer 100 o los que quieras. Luego, al ejercer los derechos, mi sistema es, en lugar de fijar, como se decía hasta hace unos años, el purchase price, el precio de compra, bueno, un número de episodios por adelantado, que para mí es el de 8. Por lo tanto, el que menos cobra, que es 5.000 euros por episodio, está cobrando 40.000 el día que ejerce la opción. Todo este proceso se ha llevado entre 3 y 5 años, desde que comenzó hasta que se estrena. Las negociaciones son complejas, ya expliqué el tema de los abogados, lo cual no quiere decir que no sean importantes, y expliqué mi concepto del contrato. Una cosa es un contrato entre partes similares y otra cosa es un contrato entre partes muy desiguales. Hay que conocer estos tiempos.
también hay que conocer esos tiempos para que cuando te digan dentro de 5 años esto va a hacer que tu novela se venda, puede ser o no puede ser. El productor debe pagar por lo que él va a hacer, no por el efecto que te va a causar en redes sociales que a lo mejor en 5 años no existen o se llaman de otra manera. Para mí, la forma en que un escritor tiene de ganar un poco más de dinero que el que gana por derechos de autor, por la venta de sus libros, es a través de lo que llamamos derechos derivados o secundarios. Son todos los derechos que permiten aprovechar la obra que ha escrito en diferentes formas, formatos y posibilidades, de los cuales cada vez existen más. El primer contrato para cualquier escritor es con la editorial para publicar el libro. Todavía hoy la gran mayoría de los escritores quieren como destino el libro de papel, impreso y en librerías. Y aunque son miles los de autopublicación que solo están online, en libro electrónico o en el print on demand, es decir, lo que hace Amazon, que imprime de a uno con muy buena calidad, por cierto, no es una queja, pero no van a estar los libros en librerías. Como yo considero que el escritor es un profesional que trabaja como cualquier otro trabajador, pero es un trabajador que trabajó sin cobrar. Por lo tanto, obtener una remuneración en algún momento tiene que ser un objetivo profesional de un escritor. Y hay editoriales, como nos explicó Joan, que firman por separado un contrato de representación del autor. La ley europea exige que no pueda estar incluido en el contrato de edición. Yo considero que el autor debe conservar la mayor parte de sus derechos derivados. Y si firma un contrato de representación, ese contrato debe tener obligaciones también para la editorial. Y acá insisto cuando dije que Galaxia Gutenberg es de otra galaxia, porque yo creo en lo que dijo Joan, ese trabajo de desarrollo del autor, pero hoy, en mi opinión, porque aunque hay cifras exactas, el 60% de los libros que se venden en español pertenecen a 2 grupos, al grupo Penguin Random House y al grupo Planeta. Y el 40%, si no menos, por ciento de los libros que se venden pertenecen a editoriales independientes. Y yo llamo a la editorial independiente alguien que es independiente del mercado. No hay un concepto que es editorial independiente. A mí una vez me dijo José Manuel Lara, como editorial independiente al que tiene un dueño, pues Planeta es una editorial independiente, yo soy el dueño. Y no es una... No, entonces independiente del mercado. Y es una editorial en la cual, si bien tiene muy en cuenta la rentabilidad, porque si no cierra, no es el único valor. En cambio, la gran empresa industrializada que tiene accionistas, muchas veces anónimos, que tiene inversores, su objetivo principal es la rentabilidad, no la calidad o el contenido o el aporte, porque también hay libros de no ficción que va a publicar. Entonces, si yo fuera autor de Galaxia Gutenberg, le diría, sí, te doy todos los derechos mientras estés al frente de la editorial, por escrito. Eso hacía Günter Grass, por ejemplo. O mientras, si pasado un término de plazo a negociar, pero cuando digo plazo de 2 años, no has conseguido traducciones, yo tengo el derecho a recuperar esos derechos y dárselos a la agencia Balcells o a alguien y probar. La otra cosa que hay que tener es que en los contratos con los grandes grupos, no sucede con las editoriales pequeñas, suele haber una cláusula que dice que todo lo que la editorial obtenga para el autor por la explotación de los derechos derivados se repartirá por partes iguales, lo cual suena fantástico, pero que sí que le está cobrando el 50%, cuando una agencia le cobra el 20% como máximo. Entonces tiene que haber un reparto de lo que el editor gestione que sea proporcional. ¿Qué implica esto para un escritor? Nuevas exigencias.
resulta que el trabajo del escritor ya no es solo escribir. Pero además, fíjense a qué absurdo nos enfrentamos que se deberá modificar en los próximos años. Oyeron hablar de la cadena del libro, que empieza en el autor, sigue el corrector, el editor de mesa, el publisher o el editorial, en fin, el distribuidor, el librero y termina en el lector. Empieza en el autor y termina en el lector. El autor, que es el primero de la cadena y hasta ahora no ha podido ser sustituido por la inteligencia artificial, tema del que si nos queda tiempo podemos hablar, es el último en cobrar. No estoy diciendo que el 10% sea poco, es una discusión abierta. Estoy diciendo que el escritor que invirtió 1 año o 2 en escribir sin cobrar y es el primero y uno de los pocos insustituibles, creo que el editor también es insustituible, es el último en cobrar. Pero encima hay otra contradicción. No cobra por lo que escribió, cobra por lo que vendió. Y la venta no depende del autor. Depende en una pequeña parte, porque si ese editor no ha sabido distribuir y promocionar el libro, no se va a vender aunque sea muy bueno. Estoy hablando en términos generales, siempre hay excepciones. ¿Cuántas novelas llegan al cine o a la televisión? Muy pocas. En términos económicos, un buen contrato de adaptación es el equivalente a vender 40 o 50.000 libros. ¿Cuántas novelas venden 50.000 libros? Muy pocas. Yo creo que al cine y a la televisión son más las novelas que llegan que las que se venden 50.000 ejemplares. Yo creo que, dicho todo lo que tenía que decirles, pues muchas gracias. Y bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias por la paciencia. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, pero querría añadir que, como guinda de la exposición de Willy, que una gran parte de las películas, de las series de hoy en día salen de una obra literaria, salen de un libro, o incluso de un libro de cómics, incluso de un personaje, de la explotación de un personaje secundario de un libro de cómics de los años 60, es decir, digamos, todo sale de ahí. El último extremo. Agregaría algo que me olvidé. Los productores y los distribuidores de cine y televisión se han dado cuenta que tienen mucho más éxito cuando está basado en una obra literaria que en el sistema del siglo XX de los guionistas de Hollywood. Eso es lo que aporta la escritora o el escritor y lo que no se ha logrado reemplazar mediante la robotización, no la redacción. Exacto. Bueno, si hay alguna pregunta rápida que tendrá respuesta igualmente rápida, pues para no alargar aquí a nuestros amigos de la ILE, lo podríamos plantear. ¿Tienes una? Tengo varias, pero para resumir... Perdona, no tengo problema en que me escribáis a mi correo electrónico, que es mi nombre, guillermo@sabelson.com. Para comentarios varios, aunque demore un poco en responder, respondo. Gracias a ambos por las exposiciones, han sido muy interesantes. Y la pregunta rápidamente, la primera que me ha surgido es, decías que creo que era un 15% de las ventas proactivas, creo que le llamabas, ¿verdad? De las ventas Sí. que a través de una cita Sí. tú logras. Con una productora o con el agente, con un productor, me imagino, ¿no? Por lo tanto, era un 85% de ventas que venían a ti, ¿no? Que te llamaban, te consultaban. 80-20. 80-20, vale, bien. Creo, ¿no? Bien. Quería preguntarte si tú tenías Yo tengo alguna sospecha de por qué puede ser así. Si tú tenías alguna propia de por qué podía suceder así, de que todo ese trabajo proactivo tuyo se revierte solo en un porcentaje tan pequeño. Porque mi trabajo proactivo es anticuado.
es simplemente eso. Mira, yo tengo un amigo que me ha comentado que ha ido a un festival de estos de compra-venta de derechos en Miami, que no es Cannes, y entonces él le contrató a Instagram por un costo de 50 euros que todos los que estaban en 100 metros alrededor, o sea, todos los que estaban en ese recinto, recibieron un mensaje en el cual él les ofreció una propuesta. Y fueron 400 mensajes, porque Instagram te cobra por el que miró, de los cuales 11 llegaron al lugar donde estaba Adela a preguntarle, ¿y qué es esto que dices? 11 a los cuales yo jamás hubiera llegado, de 500 personas circulando por ahí. Pero esto es solo un indicio. Yo no tengo respuesta, no tengo la solución. Lo que estoy convencido es que la digitalización ha producido un cambio de costumbres brutal que lo tiene que hacer la gente que tiene 25 años. Yo tengo 79, aclaro. Es una diferencia. Muy bien. ¿Alguna observación más? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Bueno. Muy bien. Misión cumplida.